noticia, 24 horas al día. Nosotros, con ampliación de noticias, y hay un caso que se está comentando también en los últimos días, preocupa a los padres de familia, y se trata de las quinerrifas, ¿no? Quinerrifas. Bajo esta modalidad, las jovencitas, muchas menores de edad, ofertan sus cuerpos a desconocidos en rifas a través del Facebook. Los compradores pueden ser mayores o menores de edad. Podemos darles una noche de satisfacción o lo que él desea, revela un adolescente justamente recientemente en un programa de televisión al indicar que el precio mínimo por rifa es de 50 soles. Bueno, esto es simplemente ya recordar que años atrás habían mujeres que ofrecían servicios sexuales a través de los diarios, los pequeños recortes que había. Ahora simplemente esto se ha modernizado, ¿no? Se ha ambientado a este nuevo siglo, a toda esta revolución de la tecnología virtual. Y es, como tú decías, Raquel, es un tema muy triste. Y son menores de edad, porque incluso una de ellas señala que engaña a su madre, le dice que va a ir a estudiar, ¿no? Cuando realmente se va a vender su cuerpo. Y a través de mira, acá según esta modalidad, aquellos que más tickets compren tienen más oportunidades de ganar el premio, o sea, es decir, acostarse con la muchacha. Una pena. Y está aquí con nosotros, Raquel, el doctor Edgar Soto, psicólogo clínico. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por visitarnos. De igual manera, doctor, a nombre del Colegio de Psicólogos. Muy bien. Bueno, uno puede pensar qué motivaciones tienen estas niñas, porque hay que llamarlas de esa manera, no son menores de edad. Mucho se puede pensar, por ejemplo, que es la necesidad, ¿no? Gente que no tiene trabajo, gente pobre, que tiene que dedicarse a este oficio para tener un poco de dinero, mantener a sus familias. O simplemente el gusto por el placer sexual, ¿cierto? ¿En qué mayor nivel encontramos aquí las motivaciones para las quinerrifas? Bueno, evidentemente hacemos ver la crisis familiar en la que se encuentran estas adolescentes, por cuanto evidentemente el factor educativo de hogar prácticamente es casi nulo, y menos también en el sector educacional, en donde no se quizás fortalece, ¿no?, la orientación y la consejería de los niños. Ahora, si bien es cierto, todo esto es un común denominador de familias disfuncionales. Entonces estos jóvenes usualmente sin orientación alguna pues van orientados exclusivamente a lo que mayormente para ellos le constituye una forma de placer, ¿no? Hacer contactos con otras personas que en su gran mayoría dentro de lo que es las redes sociales, muchos desconocen, un 30% desconoce verdaderamente quién es la persona. Entonces, la motivación que conlleva a ellos es simplemente buscar nuevas formas de placer, así como de repente la interacción social, y buscar también una forma de distracción, como son esas famosas fiestas semáforo, y que esto tiene una relación directa con ellas. Las ruletas sexuales. La ruleta sexual. Entonces, evidentemente, al final y al cabo, hay una situación de una presión económica en ellas. ¿Cómo satisfacer cualquier situación que pueda conllevar a que ellas puedan de repente ser libres y, bueno, tener cierta distracción? Y al margen obviamente de la situación de desunión, de la disfuncionalidad que hay en la familia, ¿cuáles son las características psicológicas de estas niñas, de estas menores de edad? Provienen de familias disfuncionales, evidentemente, ¿no? Presentan problemas de conducta, evidentemente, rebeldes, falta de límites, ¿no? No hay un soporte, si se quiere decir, emocional, afectivo dentro de su entorno familiar. A lo mejor los padres no están presentes tampoco. Exactamente, ¿no? O sea, la situación de la familia ha cambiado. Hoy en día en la casa mamá y papá salen, pero ¿quién queda en la casa? Nadie. Ahora, los medios de comunicación, evidentemente es muy abierto. La falta de control. Evidentemente no podemos echar la culpa al medio de comunicación. El problema está quién lo usa, quién debe de supervisar. Entonces, el joven está libre de poder hacer uso, evidentemente, de las redes sociales, como ya lo ha dicho, ¿no? Facebook, Twitter y otros más. Es como tratar de echarle la culpa al Internet, ¿no? El Internet como medio virtual no tiene la culpa, sino el mal uso de estas páginas, por ejemplo,
páginas porno, claro, ¿no? Que están al libre alcance de los jóvenes, claro, de los adolescentes. Y el mal uso no solamente es del adolescente, es del padre. El niño adolescente está en proceso de desarrollo, requiere de una orientación. Ahora, acá viendo en algunos medios señalan que el primer grupo que alude a las kinerrifas data de junio de este año, ya suma 2.289 inscritos. Este primer grupo se creó en México y luego ha venido el Kinerrifas Perú. Y se han creado espacios en regiones como Ica, Huancayo, Arequipa, Iquitos. ¿Por qué esas regiones? Sí, evidentemente algunos piensan que posiblemente Lima sea el lugar un poco más evidente, pero si ustedes se dan cuenta, inclusive en aspectos de prostitución infantil, Madre de Dios ocupa el primer lugar, donde hay una prostitución de niños, de adolescentes. Lamentablemente hay zonas del país en donde hay mayor libertinaje, ¿no? Y esto se ve a simple vista. Las zonas de frontera son vulnerables, exacto, evidentemente, ¿no? Respecto a estos problemas. Y evidentemente. Bueno, y también eso se suma a la pobreza, ¿no? Hay mucha pobreza en las zonas de la selva. He conocido casos muy cercanos de padres o niñas que me contaban de que sus padres eran tan pobres que ya a los 11, 12 años ya les decían que busquen pareja, claro, o que se ganen la vida como puedan porque ellos no podían criarlos. Tenían numerosos hijos, entonces las muchachas de 11, 12 años de alguna manera estaban obligadas a prostituirse o a buscar pareja, mayormente personas adultas que abusaban de ella con tal de que les den de comer, ¿no? O un techo. Es una situación bastante crítica, muy triste. Crítica en donde el rol social que cumplen los padres de familia debe de evidentemente mejorar por cuanto es el primer agente socializador, por lo tanto deben las instituciones enfatizar el trabajo de los padres respecto al control de sus hijos, porque este es un tema mayormente de educación, si bien cierto, familiar, y también de supervisión de los adolescentes, porque si no esto se estaría ya prácticamente difundiendo a más, ¿no? Y ya esto de... Ahora, esto es en el caso, por ejemplo, estamos hablando de prostitución, a veces por necesidad, que se ven obligadas a hacerlo, pero en el caso de la ruleta sexual, ¿ahí qué factores influyen? En el caso de la ruleta sexual, que es un juego, ahí es un juego, ahí no es que me pagan para poder comer o comprarme algo, no, es un juego. Es un juego que, si bien es cierto, se dan en discotecas, se dan en lugares cerrados. Evidentemente en esos lugares también pues corre droga, corre alcohol, y detrás de ello hay un negocio ilícito, lo cual... Y escolares. Escolares, exactamente, ¿no? Doctor, quería aprovechar la oportunidad. Hoy en un diario local, en el diario Perú 21, otra alarmante noticia, que se incrementan los casos de acoso sexual a menores vía internet, ¿no? Al acecho titula, y el diario, al mes llegan más de 100 denuncias a la policía, y niños y adolescentes pues son acusados por pedófilos. Ahora, ¿qué es lo que hace? Obviamente ya se ha dado a conocer hasta la saciedad cuáles son los riesgos, ¿no?, de ingresar a estas páginas web, sobre todo los adolescentes, pero ¿qué es lo que hace que el niño o el adolescente, a sabiendas del riesgo que tiene, sea vulnerable al mensaje de estos sujetos que son pues unos delincuentes, ¿no? unos inescrupulosos que pueden hacer daño de una manera tan grave a los niños? Un factor importante respecto a esto es la falta del control del impulso de algunos adolescentes, quienes crean cierta adicción hacia, por ejemplo, ¿no?, el uso de todos estos medios, como son el Facebook, el Internet. Adicción. Entonces, a la computadora, en términos generales. En términos generales, al Internet, a la computadora y mayormente a estas páginas sociales. Si usted se da cuenta, la gran mayoría de adolescentes conoce a sus amigos a través de ello. Y son desconocidos en un 30% aquellas personas. Por lo tanto, trabajo en el Instituto de Medicina Legal, soy prácticamente testigo de ello. La policía nos envía jóvenes que de repente han abandonado la casa, vienen embarazadas o vienen de repente con algún tipo de violación sexual. Además jóvenes, me imagino, doctor, que están pues con la autoestima en el suelo, ¿no? Exactamente, ¿no? Existe prácticamente un perfil de estos adolescentes, de donde ya se ha indicado, ¿no? Claro, de fondo una familia disfuncional. Estos depravados aprovechan lo vulnerables que están, ¿no? Los padres no están en la casa, o puede ser que haya mucha violencia. La autoestima de las adolescentes es tan baja que cualquiera que aparece en internet le dice cosas tan bonitas o cosas que ella quiere escuchar y caen en la trampa, ¿no?
Por eso nosotros, el Colegio de Psicólogos, invoca al Ministerio de Educación con la finalidad de implementar, ¿no?, la presencia de psicólogos en los centros educativos, con la finalidad de hacer un complemento de orientación. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su visita. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, a nombre de la doctora Rosa Velasco, decana del Colegio de Psicólogos, y todos sus directivos. Muy amable. Muy amable. Gracias. Muy bien. Hemos tenido después al doctor Edgar Soto Tenorio, psicólogo clínico. Es 9:00 con 1 minuto. Es momento de irnos a la pausa y escuchar los titulares de esta hora. Gracias.